Muy buenas noches, les habla Freddy Ballestas Vargas, Roe Fanfayana de la Iglesia Transformada de Yahweh. Y quiero empezar con algo que se dice que sucedió en la Plaza de San Pedro, allá en el Vaticano, en Roma. Un monje con unas vestimentas de monje que se dirigió allí en la plaza, en esa plaza de San Pedro, a muchos. El hombre se dirigió en la plaza de San Pedro a muchos y decía: coronavirus, corona. Dice el video que este hombre, y allí lo presentan con una Biblia en la mano y con un ropaje de monje pobre, ya, no de obispo, ni de cura, ni de cardenal, no, era un monje con aspecto pobre, y gritaba a los cuatro vientos: coronavirus, coronavirus, vengan y les presento el antídoto del coronavirus. Él seguía gritando que tenía el antídoto del coronavirus y que se lo iba a dar. Quizás ellos decían: ¿cuál antídoto? ¿De qué está hablando este señor? Pero si alguien dijera en la plaza de San Pedro y gritara: en estos momentos tengo el antídoto del coronavirus, muchos correrían. Pero para muchos sería demasiado tarde. Y este hombre presentó, por eso le hemos llamado a este tema de la Iglesia Transformado, el antídoto espiritual del coronavirus. No nos corresponde hablar de medicina, no nos corresponde, ya ustedes están atestados de esa información. Nosotros nos corresponde la parte espiritual, la parte, eso que Yahweh nos quiere mostrar. Y entonces la gente si lo dijera ahora, todo el mundo correría. Pero la verdad es que lo vi solo en ese video, muy pocos se le acercaron. Pero él lanzó su profecía y decía tiempos de tribulación, y aún decía que el coronavirus era como un inicio, nada más, porque vendrían cosas terribles. Eso está en la Biblia. La gente se burla, aún se burlan de estos tiempos, se burlan, pero está en la Biblia. Está en la palabra de Yahweh. Y yo puedo decirle que esto no es ni la pretribulación ni la tribulación. Y quiero decirle también que hay muchos engañados que cuando se vean dentro de la tribulación se van a sorprender, porque les engañaron con doctrinas extrañas, doctrinas erradas, cosas que no soporta la Biblia. Le hablaron de que iban a ser reservados, raptados, tomados, llevados antes de que ocurriera la gran tribulación. Pero ya ese es otro tema que usted también puede buscarlo en mi canal de YouTube. Ahí está ese tema, y algún día por estas vías lo recordaremos. Pero hoy estamos hablando de en ese momento queremos empezar con este hombre que gritaba a todo pulmón: tengo el antídoto del coronavirus, viene el coronavirus, viene una tragedia, viene angustia, viene tribulación. Y entonces el hombre abrió su Biblia. ¿Y sabe dónde la abrió? Donde muchos la tienen abierta, en sus casas. Está sucia, de tanto mohín. Ahí está abierta. Pero saben que tenerla abierta allí como un agüero, como una mata de sábila, como una herradura de caballo, de mula,
Eso es agüero, pero no la abren para saber que tiene Yahweh para ustedes, que tiene Yahweh para nosotros. Y se dicen ser creyentes. Yo quiero hacer una claridad. Este tema no es para un mundo ateo, un mundo que no cree. Este tema es para creyentes. Y entonces, y va a mirar, desde el transcurso del tema, a través del transcurso del tema, va a ver por qué le digo que es para creyentes. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. La palabra de Yahweh contempla peste destructora. Es una peste. En estos tiempos estamos sufriendo la calamidad, la pandemia de una peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día los destruya. Caen hombres en las calles, muertos por la peste, por esto que es apenas el comienzo, el principio de los tiempos finales. Y aquí dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Y quizás muchos pastores, muchos hombres de Dios, líderes, curas, toman este pasaje para darle alivio a la incertidumbre de su feligresía, de sus ovejas. Pero habría que detenernos en este pasaje. En este pasaje tenemos que detenernos, porque allí muy claramente dice, sí, protección. Dios, Elohim, Yahweh, es un Elohim de misericordia, es un Elohim de piedad, pero es un Elohim justo. Él cumple sus promesas, Él cumple sus advertencias. Lo que de pronto no vi en la voz de este monje, voy a decirle a esa gente, señores, porque muchos pastores le están diciendo al pueblo, aquí está este pasaje, y los que tienen la Biblia allí abierta en el Salmo 91 como obreros diarios, yo estoy cubierto aquí, como dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero usted sabe quién mora bajo la sombra del Omnipotente. Lo que no le han dicho, que el que mora bajo la sombra del Omnipotente es el que ama los mandamientos de Yahweh, el que los guarda. Ese es el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Ese, si Yahweh va a meter su mano poderosa para que no le alcance. No es porque usted sea el gamonal del pueblo, el poderoso del pueblo, el terrateniente del pueblo, el más acaudalado. Yahweh determinó en un tiempo pestes sobre un pueblo enemigo de nosotros. Envió
pestes y envió también la muerte de los primogénitos. Y usted sabe a quién le tocó la puerta: al poderoso faraón, al que estaba forrado en oro, forrado en guardaespaldas, forrado en vacunas y antídotos, menjurjes, el que se podía meter en un búnker, pirámides y cuestiones de esas. Pero hasta allá llegó el azote de Yahweh. ¿Cómo usted, pastor, cómo usted, cura o siervo de Dios, va y le dice a un avaro, o un avaro de estos tiempos, ávaros de poder, ávaros de dinero, va y le dice y lo ungen para que los negocios le vayan bien, y vaya, es capaz de decirle: a usted no le tocará, no le tocará el coronavirus, cuando es muy claro que Yahweh dice que los ávaros no heredarán el reino de Elohim, el reino de los cielos, el reino de Yahweh. Sin embargo, usted le engaña, le garantiza. ¿Cómo usted va a garantizarle a la gente que está bajo la sombra del Omnipotente, si usted sabe que esa persona no habita, no cumple mandamientos, no guarda mandamientos? Más si cuando han enterrado los mandamientos de Yahweh. Usted sabe que la palabra de Yahweh en el Nuevo Testamento es muy clara cuando dice que el que tiene la simiente en su corazón, ese no peca, no puede pecar. Y hay que aclarar qué es lo que quería decir allí. Más bien decía: el que tiene la simiente no ejercita el pecado, no tiene el pecado de una manera premeditada, sistemática, agendada y presupuestada. No, ese es el pecado. Y dice que si hay una persona que ejercita el pecado, borracheras, robo, odios, rencores, fornicación, sodomitas, no los engañes, ahora en vida, diles que la sombra del Omnipotente, que el antídoto para no morir eternamente es aceptar a Yahshua HaMashiach en su corazón como su Redentor. Y eso es gracia, la gracia de Yahweh, el eje transversal de su amor que está siempre en la palabra de Yahweh. Pero ¿sabe qué dijo Juan 1:14? Dijo: yo vengo, Él viene, Él vino lleno de gracia y lleno de verdad. Ese es el evangelio completo. Ese es el evangelio angosto, pero a ti te vendieron la idea. En el año 135, cuando se acabaron los judeo-mesiánicos, judeo-cristianos, los sacaron y entraron los nuevos líderes de la iglesia naciente, los grecorromanos. Arrancaron la ley, arrancaron los mandamientos del corazón y le dijeron: hagamos lo que hagamos, todo está pagado.
todo está pagado. Pero resulta que la palabra de Yahweh dice en Hebreos 10:26, ahora hay un sacrificio. Hubo un sacrificio superior al del animal sin mancha. Hubo el sacrificio de un hombre, de aquel hijo preexistente, de aquel engendrado por Yahweh, su padre. El dabar, la palabra, el verbo, que podría cubrir los pecados por los cuales eran apedreados, pecados de fornicación, de adulterio, no los podía cubrir el animal. La salvación vino a través de la sangre derramada de Yahshua HaMashiach. La vida de Yahshua HaMashiach pagó. Pero ¿sabe qué dice en Hebreos 10:26? Pero el que sigue pecando voluntariamente, el que sigue pecando en ejercicio de vida, ya para él no hay otro sacrificio. Porque pasó de un nivel de animal a un nivel de hombre santo, sin mancha. Eso es lo más que puede hacer Yahweh por nosotros. Pero el que sigue pecando, ya no queda sino una horrenda expectación de juicio. ¿Cómo tú te atreves a garantizarle a la gente? Si tú sabes que muchos de los tuyos andan en ejercicio de pecado, ¿cómo puede la sombra del Omnipotente cubrirles? ¿Cómo? ¿Cómo puede? Ese es el antídoto espiritual. Y tenía razón el monje, Salmo 91, diciendo al mundo, el antídoto para que la sombra del Omnipotente esté sobre nosotros, tenemos que aceptar a Yahshua HaMashiach en nuestro corazón. La gracia que le corresponde a Yahweh, su oferta salvadora, eje transversal, su soberanía, su gracia, su amor, dispuesto para nosotros. Pero la responsabilidad, hay una responsabilidad, es un eje transversal que también le corresponde al hombre, y es la de guardar los mandamientos. Yahshua fue claro cuando dijo, yo no he venido a abrogar los mandamientos, ¿cómo se le ocurre? Yo he venido a cumplirlos. Yo he venido a intensificarlos. Entonces, definitivamente, la zona segura es tener a Yahshua HaMashiach en el corazón y abrazar los mandamientos, porque los mandamientos son buenos, dijo Pablo. Son espirituales, son parte del amor, de la dirección. Y aquí cabría entonces preguntarnos si nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente. Hay algo que tenemos que hacer, y es correr a ver, es preguntarnos si en verdad yo estoy bajo la sombra del Omnipotente, si en verdad yo estoy habitando, si yo estoy permaneciendo. No es cuántas veces oro, no, si yo estoy permaneciendo en los mandamientos de Yahweh, en los mandamientos de Yahshua, estoy permaneciendo en ello o estoy en un ejercicio. Hablábamos de cómo le garantizan a una persona solo porque da dinero a la iglesia, lo tienen contento, pero no le dicen, usted está en un ejercicio de pecado, usted es un avaro, usted
Muchos son hambrientos del dinero, hambrientos del poder. Que lo dijeran ahora, en vida. Esta hecatombe es producto del hambre insaciable de poder y el hambre insaciable de atesorar, de acaparar, ávaros. Ávaros. Cuánto ejercicio de pecado, cuánta práctica de pecado hay en el pueblo. Y entonces salimos para congraciarnos y decirle, no, vas a ser cubierto, porque es que tú vienes a esta iglesia y como el hecho de venir a esta iglesia, entonces ya tú estás cubierto por la sombra del omnipotente. No, yo a la iglesia transformada no le digo esa mentira. Las paredes, el recinto, el local, el templo verdadero es cada creyente. Y lo que tiene que tener limpio es el templo. No puede tenerlo marchito ni sucio. No lo puede tener ajado. Tiene que sacar las cosas contrarias a Yahweh. No engañe a la gente. Mejor dígale la verdad. No importa si se queda solo, si le dice la verdad. Pero después no demandarán esa alma perdida de usted por estar engañando con prédicas de prosperidad, prédicas de todo lo podemos y vamos a lograrlo y no importa, peca a veces, ejercita el pecado, ven aquí, yo oro por ti y vas y sigues en el ejercicio de pecado. Pero como decíamos, el faraón no se pudo resguardar. No hay plata, no hay dinero, no hay nada. Cuando Yahweh determina llevarse a una persona, lo puede llevar por bien, porque es determina. Se la lleva. Se puede meter en las cuevas, en los búnkeres. Puede tener todos los guardaespaldas del mundo. Pero hasta allá Yahweh lo sacará. Y es tiempo de orar para que estos ávaros se conviertan, sí. Pero es tiempo de orar por el oprimido, por el despojado. Es tiempo de orar por el pobre, por el que le han robado. Porque estos ávaros ponen y quitan, ellos son. Usted puede ver en la palabra de Yahweh. Yo no puse a estos, la maquinaria corrupta, pone a estos desangradores, terminan robando y quitándole. Tienen el poder económico, tienen el poder de los medios mediáticos, y de a través de, no salen, ellos no salen, los que salen, se podrían decir, como dicen por ahí, títeres. El otro está escondido allí detrás de los medios, influyendo en los medios. Vea, hablen de que se necesita la reforma pensional, hay que meterle 67 años a los ancianos. Ahorita le dicen a los ancianos de 60, quédense en sus casas, resguárdense en sus casas. Pero ese anciano no puede pensionarse porque tiene 60 años. ¿Quién le da trabajo a ese anciano? Se lo van a aumentar. Y los medios le van a vender la idea a través de sus eruditos. Traen eruditos a la televisión y le dicen, vea, necesitamos a los periódicos, necesitamos subir la pensión para hacer a los ávaros más ricos. Pero ya fue todo, y sobre uno más grande
Yahweh está. Y cuando venga su hijo Yahshua Hamashia, tendrán que dar cuenta. Entonces, familia, traemos este pasaje, creo que lo están viendo, Mateo 4:9, a preguntarnos, porque no puedo durar mucho, a preguntarnos en qué podríamos estar mal. Yahshua fue llevado allá al desierto y se le presentó el mundo con todas las riquezas, con todas las bellezas, con todos los dineros, con todos los lujos. Se le presentó a Yahshua, el príncipe de este mundo. Satanás se lo presentó y le dijo algo, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. En el Nuevo Testamento, en los tiempos de Yahshua Hamashia, fue tentado ese varón, ese hombre, ese que estaba allá arriba, celestial, poderoso, hijo, fue bajado, se despojó a sí mismo de todo y nada más se quedó con su naturaleza, esa humanidad, pero santo, que no conoció pecado. Y usted sabe de qué se agarró él: del espíritu de santidad y de la palabra de Yahweh, aquella palabra que a usted le han cercenado y le han dicho que no tiene validez, que eso es para los judíos. Y usted se ha dejado engañar y vive quebrantando esos mandamientos. Y él dijo: vete, Satán, porque escrito está. Porque en la palabra de Yahweh, en los mandamientos está. En el Antiguo Testamento está. En el Taná está. Si usted quita el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, se desploma, porque tanto Pablo, Yahshua, Pedro se soportaban. No había Nuevo Testamento. Eran los mandamientos de Yahweh. Él no salió con que la epístola de... No, eso fue 100 años más tarde, 60 años más tarde. Y le dijo: vete, Satán, porque escrito está: a Yahweh tu Elohim adorarás y al sol servirás. ¿Qué dijo Yahshua Hamashia? Hay un solo Elohim al que se le debe rendir latría, adoración. A él adorarás y a él servirás. Estaba refiriendo el mandamiento. Vamos a ver más adelante si es posible. Le dice: a ese adorarás. Su palabra, ahí está. Mateo 4:9. La pregunta es: usted dice ser servidor de Yahshua, de ese que usted de alguna manera grecorromana españolizada dice Jesús. Si usted se pone a estudiar y a investigar, va a encontrar que la J de Jesús tiene 500 años en el español, en el castellano. Yo digo Yahshua, así lo llamaba su madre. Yahshua, así lo pronunciaban. Yahshua, Jesús. Si usted ve en la Biblia cristiana, la primera Biblia cristiana, la Biblia del oso, que es la Reina Valera, está allí. Si usted no quiere verla, es porque le dijeron que nada más leyera la Biblia Reina Valera 1960 y no saliera de allí. Queda excomulgado de la iglesia. Y le ha dado la responsabilidad de su salvación a otras personas. Pero usted ve allá en ese escrito, en esa Biblia, usted va a encontrar un castellano que decía: ella va.
Yetsu, Jesús. Yobba, Jehová. No había J. Y eso en sí fue una mala transliteración, una mala traducción, como usted, si se pone a investigar, va a encontrarlo, y así es. Y él dice, ese Yahshua, ese hijo, dijo, a mi padre, a él solo hay que adorar. Y podemos ver en ese Deuteronomio 6:13, porque él está haciendo mención a la palabra de Yahweh, está haciendo mención al mandamiento, a ese que te cercenaron, a ese que desconoces. Es parte de los 613 mandamientos que Yahweh le dejó al Israel de Yahweh. ¿Sabes cuál es el Israel de Yahweh? No es porque haya nacido allá o acá. No es por su apellido. Usted puede verlo en el Nuevo Testamento. El Israel de Yahweh es todo aquel que haya recibido a Yahshua HaMashiach, que haya aceptado el Cordero, al Mesías sufriente, que no aceptaron nuestros hermanos de Judá. Eso es lo que hace que nosotros seamos el Israel de Yahweh. Y dice en Deuteronomio 6:13, por lo tanto todo esto es para nosotros. Hay mucho engaño. Deuteronomio 6:13 dice, reverencia solamente a Yahweh tu Elohim y adóralo solo a él y jura solamente por su nombre. Familia. Entonces, ¿qué ha pasado? Hablando solo del griego, tenemos que diferenciar que hay dos términos. El término latría, que solo es para el Elohim verdadero. No debe haber latría para más nadie. Y proscuneo, usted lo puede hacer un estudio en los eruditos diccionarios Strong y Dine. Usted puede hacer un estudio y va a encontrar que en el griego ellos al traducir era claro que había un término proscuneo, que es se puede decir homenaje, alabanza, reconocimiento, y el de latría que solo es a Yahweh. Hay una diferencia, porque Yahshua está diciendo la latría, la adoración, solo es a mi Padre. Entonces, ¿cuál es el problema de latría? ¿Qué tiene que ver esto? Usted tiene que revisar a quien le ha creído usted. Si usted es seguidor de Yahshua, seguidor de Yahweh, usted abraza los mandamientos. El primer mandamiento, a muchos le preguntarán cuál es el primer mandamiento, y dicen amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. No, Señor, ese no es el primer mandamiento. El primer mandamiento es: no tendrás Elohim fuera de mí. Y lo que le dice la gente por ahí es parte del más grande mandamiento. Lo dice Yahshua en Marcos 12, cuando le preguntaron cuál es el principal mandamiento. Él dice: oye Israel, Yahweh nuestro rey, Yahweh uno es. Y entonces se dice la parte que ustedes conocen: y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero se la embarajaron, le hicieron así, le escondieron la bolita. Porque lo claro es aferrarse del mandamiento. Si usted está creyendo en doctrinas politeístas e idolátricas, usted está en un ejercicio de pecado. Si yo soy politeísta, si yo tengo oraciones politeístas, le voy a decir una oración de: ay, Madre Dios, ay, Dios, Dios Madre, Madre Dios, Dios Hijo, Dios Espíritu, Dios Padre. Más politeísmo que eso, por favor. No hay coigualdad en el Padre y el Hijo. Es una mentira. Eso es lo que creamos en el Concilio de Nicea.
El Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. El Hijo no vino. Eso es satánico. Satanás sí lo hizo. Satanás quería la adoración para él. Y se rebeló. Es un problema de autoridad. Es un problema contra la autoridad. Lo más sagrado. Atacar la autoridad y la jerarquía del Padre. Eso no es de parte de Yeshua, eso es de parte del año 135, Justino Mártir, y todos estos empezaron porque ellos eran greco-romanos, yo no tenía una mentalidad hebrea. Para el hebreo de verdad es monoteísta, un solo Elohim, indivisible. Y entonces, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué están haciendo los cantantes de estos tiempos? Por allá de vez en cuando le hacen una canción al Padre. Entonces, si estamos en un ejercicio de pecado, no podríamos estar bajo la sombra. ¿A quién le va a echar la culpa a usted? ¿A su pastor, a su cura? Quizás él está enredado. Quizás él o su institución hasta lo sabrá. Pero usted es responsable ante Elohim, ante Yahweh, el único Elohim verdadero, porque la palabra siempre ha estado allí. Ahí está lo que les estoy presentando. Siempre ha estado allí. Quiero pronto terminar con un pasaje, Isaías 26. Isaías 26. ¿Sí? Isaías 26 dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Elohim por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Te va a decir, saber quién es protegido, quién es guardado, el que tiene a Yeshua, pero el que muestra de que tiene a Yeshua de verdad en su corazón, muestra de que se convirtió de su mal camino, muestra de que se arrepintió. Ya el pecado no lo ejercita premeditadamente, no peca voluntariamente, no agenda, no está peleando con los mandamientos de Yahweh. En estos tiempos leíamos a Malaquías y decía: la bendición de ser sacerdote se convertirá en maldición para la feligresía, para los súbditos. Lo importante que estar en una cobertura santa, lo importante que los padres puedan tener la autoridad para declarar y decir que Yahweh te guarde, que Yahweh te bendiga, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Pero si es un torcido, si es un enemigo de los mandamientos de Yahweh, ¿con qué autoridad? Dice que la bendición se vuelve maldición. Mire la responsabilidad de asumir ser el roe, ser el pastor, ser el maestro de una iglesia, de una querilá, de una asamblea. Y también ser padre, para que fluya la bendición, sean cubiertos nuestros hijos. Y entonces dice: abrir las puertas y entrará la gente justa. La gente justa es la que entra, no lo de ejercicio de pecado. No estoy hablando de que no se va a pecar, no, ejercicio. Una persona que viene y dice: voy a robarle a la gente esto, voy a robarle aquello, voy a hacer esto, voy a asesinar a este, y tiene eso como ejercicio. Y muchos le garantizan:
O este que dice aquí después de la iglesia me voy para tal parte y allá tengo el encuentro con fulana de tal y aquí llevo la plata y tal. Eso es premeditado. Eso es un ejercicio. Eso es un estilo de vida. El tal para el tal. Ya no hay más que hacer. Sin una expectación de juicio. Porque rechazó la sangre derramada del cordero humano. Solo, no es solo gracia, es gracia y verdad. Gracia de parte de Yahweh y hombres, resultado, verdad en cada uno de nosotros, guardando los mandamientos del Padre. Y eso entonces dice allí, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El 20 dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, entra por estos tiempos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Yahweh sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. ¿Qué es maldad? ¿Qué es maldad sino infringir los mandamientos de Yahweh? Viven creando leyes para infringir los mandamientos de Yahweh y se burlan de los mandamientos de Yahweh. Esto apenas comienza, porque la indignación de Yahweh va en aumento, y todo esto es expresión de su indignación. Dice aquí, porque aquí Yahweh sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, su maldad contra sus mandamientos, su maldad contra sus principios. Pero más, el pueblo creyente van a correr. Señor, yo iba a una iglesia, yo te recibí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. A ellos no le va, al mundo, al ateo no le va a decir eso. Le va a decir a los creyentes que pisotearon los mandamientos de Yahweh y viven un ejercicio de pecado. Y dice su palabra en Isaías 26, 21, porque aquí Yahweh sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. No encubrirá más. Familia, el antídoto contra la muerte eterna es aceptar a Yahshua de verdad y verdad convertirse y guardar los mandamientos de Yahweh como muestra de una verdadera conversión, que es un hombre de verdad. Pero en todo esto la mortandad puede ser grande, hablando de una mortandad espiritual, de aquellos que creen que están en los caminos, pero tienen una doble vida. Ejercitan el pecado, pecan voluntariamente, pecan premeditadamente. A los tales no irán al reino de los cielos. Zona segura. Ese señor allá en la plaza de San Pedro decía, viene el coronavirus, viene el coronavirus. Podríamos recordarlo, para terminar recordándolo, Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No engañe a la gente con un evangelio flojo, con
un evangelio ancho. Ay, peque, que usted ya está, mejor dicho, anotado en el libro. Y usted está esperando el tiquete. Y siga en ejercicio de pecado. A ver qué pasa con la sangre del Cordero. Quita el pecado. Es superior porque la sangre del animal no quitaba el pecado. Cubría para que Yahweh tuviese misericordia de ellos. Pero la sangre del Cordero quita, transforma, dice. Es el mejor pacto, es un mejor pacto porque transforma. Si usted no es transformado, si usted tiene 10, 20, 30 años y sigue con los mismos pecados de siempre en el ejercicio de pecado, usted no se ha convertido, lo han engañado y usted mismo se ha engañado. Investigue, lea, sumérjase. Investigue porque se trata de una eternidad. Usted no puede dejarle la responsabilidad eterna a otra persona. Usted es responsable de su eternidad. Usted es responsable de seguir en el carro de la victoria o puede decidir bajarse e irse al ejercicio de pecado. Ya no queda más sino una horrenda expectación de juicio. Pero ya huele a alma y por eso hoy usted está oyendo esto. De pronto está oyendo de nuevo en esto y está escuchando. Y de pronto se le está revolviendo todo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si a mí me han dicho, si yo sé, si esto y tal. Vaya la palabra. Todas las doctrinas, pruébelas ahora. Las doctrinas que les enseñaron los teólogos cristianos desde el año 130 son las mismas. Ellos son politeístas, doctrinas politeístas, doctrinas idolátricas, Erika, doctrinas idolátricas. No ha salido, de verdad no ha salido de ellos. Por ejemplo, ellos dicen el sábado, el cambio del sábado por el domingo, por el día del Señor el domingo es cosa nuestra. La Biblia, ellos mismos dicen en la Biblia no está. Eso no es de la Biblia. Eso es de nuestra tradición, eso es una revelación dada a nosotros. Como dicen los rabinos judíos. Costumbres de hombres, tradición. Es de la pelea de Pablo. No entienden que hay una ley oral y una ley escrita. Una ley escrita dada por Yahweh a nosotros y una ley oral inventada por los rabinos y en los tiempos de Yahshua ya estaba esa ley oral. Tan iguales. Que dice lo que diga el rabino, lo que han dicho los rabinos, aunque sea contrario con la palabra de Yahweh, no importa. Son yavistas, son de la verdadera fe, falso. Se alejaron hace tiempo de la fe de Abraham, de la fe en un Mesías sufriente y en un Mesías que vino y dijo: yo no abrogo la ley, yo no he abrogado la ley, yo no he abrogado los mandamientos. Entonces, el antídoto para no morir eternamente es habitar, es permanecer en sus mandamientos, es permanecer en su palabra. Así lo dijo Yahshua. Usted no es, vea, la persona que hace lo que dice un teólogo, una doctrina, y no hace lo que dice los mandamientos. Es seguidor de ese cura, es seguidor de ese teólogo, es seguidor de ese pastor, mas no de Yahshua, mas no de Yahshua HaMashiach. Entonces este tema que les estoy mostrando, podemos continuarlo mañana, creo jueves, sí, podemos mirar si podemos seguir en este horario, pero no podemos echarle la culpa a Yahweh, ¿no? Estos son designios.
como decía allí su palabra, esto es indignación. Indignación de Yahweh, porque se han burlado de Él. Y los que más se han burlado de Él son los creyentes, tanto judíos como cristianos. Pero Él les ama. Él ama a la tribu de Judá. Y Él ama a la tribu de Efraín. A la tribu de Efraín, ven, Efraín indómito. Efraín dado a los ídolos, sí, que Efraín nació en Egipto. Madre egipcia, abuelos egipcios, adoraban 3 dioses. Osiris, Horus, Isis. La diosa Isis, el hijo Horus, el dios Osiris, 3 dioses. Siempre la triada egipcia, la triada babilónica. Efraín es dado, dicen su padre, Efraín es dado a los ídolos, no le basta con un solo Elohim, no le basta. Eso nos vino a enseñar Yahshua HaMashiach, el Santo. Irse, bajar, subir. Eso es de Satanás. Satanás es el que quería que ser adorado y estar al ser coigual con Yahweh. Yahshua jamás pretendió eso. Santo, bendito. Y la palabra dice, y después de todo, de someter todo, someto todo a mi Padre, y yo mismo me someteré a mi Padre. Ay, lindo papá. La doctrina es coigual, Padre, Elohim, Elohim. Yahshua es su culpa. Yahshua. Ni Miriam, es el nombre hebreo de la madre de Yahshua, la madre de Jesús, no tiene culpa. Los idólatras, los que crearon este cristianismo contrario a los mandamientos de Yahweh, esos son los culpables. Pero usted ha tenido la palabra siempre allí. Dice ese pasaje, el mismo lo dijo, vea ahí en Juan 4:23, usted lo tiene allí. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre. No digo adoren a Jesús, adoren a María, adoren al Espíritu Santo. No, Él no dijo eso. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. A Yahshua todo honor, todo reconocimiento a Yahshua. Cuando Él venga, todo el mundo en reconocimiento, las rodillas se doblarán ante su presencia. Pero así es adoración solo a Yahweh. Porque también el Padre tal vez adorador busca que le adoren. Revisa en estos tiempos tu doctrina, porque podrías estar en un ejercicio de pecado, tú y los tuyos. Mañana explicaremos a fondo la palabra latría y la palabra proscuneo en el mismo griego, sin meternos, si quieren, en el hebreo, en el mismo griego. Que esta noche sea de mucha reflexión. Es tiempo de buscar la verdad. Viene por ahí una canción que dice que entre más oscurece porque va a amanecer. Sí, sí. Entre más vemos oscuridad es cuando más debemos buscar la luz y debemos estar receptivos a la luz. Esto se les salió de las manos a los gobernantes, porque los gobernantes, para tomar medidas, tienen que preguntarle al que lo puso ahí, al que puso la plata por ponerlo allí, al que el dueño de los medios le dice: usted lo pongo allí, lo vuelvo multimillonario, pero eso sí, me tiene que hacer esta reforma. Y entonces, si van a hacer algo, tienen que preguntarle
Oye, te afecta la economía, te afecta tus intereses. Oye, Ávaro, no le dice Ávaro, dice, Señor, oye, Ávaro, yo le diría, oye, Ávaro, ¿te molesta esto? No son libres, son títeres. Y en esas manos hemos decidido estar pastores aprobando a estos corruptos, orando por esos corruptos para que sean estos corruptos. Arrepiéntanse de inducir a un pueblo al matadero, porque eso es lo que están haciendo cada día, matando al más pobre. Y ustedes, pastores, han hecho el rico más rico. Arrepiéntanse y denle cuenta a Yahweh, porque tendrán que darle cuenta a Yahweh. Nosotros tenemos que buscar a Yahweh y orar por el enfermo, orar por el que está en una casa allí y no ha podido ir a un supermercado, porque muchos de los creyentes han acaparado. Pues de plata, egoístas, acaparadores, ávaros también. Por eso Yahweh le dijo a los creyentes, le dijo, vosotros no sois hijos. Vosotros no sois hijos de Abraham. Vosotros sois hijos del diablo. Porque al diablo obedecéis y las obras del diablo hacen. Hacedores de maldad. Esa es la verdadera sombra del Omnipotente. Pastor, líder, cura, no le dé miedo a decir la verdad. Ayude a su gente para que su gente se vuelva de verdad Elohim. Usted lo sabe. Ustedes son muy estudiosos y ustedes lo saben. Rebélense contra la mentira de sus instituciones, pero hablen verdad. Y debemos orar por esos viejitos, ancianos, por esas personas pobres que no tienen para cómo hacer un mercado y resguardarse y hacer una cuarentena. No la tienen. Pero Yahweh sí se acordará. Y el ávaro, aunque se esconda en el momento del día, en el día de su venida, aunque se esconda en las peñas, aunque se esconda en los bosques, aunque se esconda en la fortaleza, de allí le sacará Yahshua Hamashia y le dará una limpia. Y le dirá, tú no irás al reino de mi Padre. Volvemos a Yahweh en oración. Obedezcamos estas directrices que nos dan, como dice allí, ocúltate, pueblo mío, guárdate, por un momento, guárdate. Yo proveeré. Dejemos por hoy, mañana les prometo que estaré hablando más sobre el término latría, la verdadera adoración, y proscuneo, que es homenaje, reverencia, reconocimiento, alabanza. Vamos a ver a quién se le puede dar proscuneo y a quién se le puede dar latría. Hagamos una oración. Y una bendición sacerdotal, la bendición que Yahweh ordenó que se le hiciera a los hijos, pero vuelvo y digo, usted tiene que ser santo, usted tiene que ser un apartado, usted tiene que reconciliarse. En nuestra iglesia es el año de la reconciliación y la restitución. Reconcíliese con los mandamientos, con la verdad. ¿Sabe cómo es la bendición? Está en Números 6. Número 6. Que Yahweh le guarde,
Y podemos decir que Yahweh te guarde. Que Yahweh te guarde. Como decía, de la peste destructora. Que Yahweh te guarde de la pestilencia a ti y a los tuyos. Repita con autoridad. Porque la autoridad le daba a él, era hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre son los mandamientos del Padre. Que Yahweh te guarde de la peste destructora de la mortandad. Que Yahweh te guarde. Que Yahweh te bendiga. Que Yahweh levante su rostro sobre ti, sobre tu familia, sobre tu hogar. Y tenga de ti misericordia. En estos momentos diríamos misericordia. Porque hemos pecado contra ti. La nación entera ha pecado contra ti. Sus gobernantes han pecado contra ti. Sus pastores, sus curas, sus sacerdotes han pecado contra ti. El mundo entero ha pecado contra ti. Ten misericordia. Rahem. Misericordia, ten misericordia. De nosotros, de los nuestros, de nuestros viejitos, del niño, de los ancianos. Raro que sean los ancianos. Raro que sean los ancianos. Ten misericordia de los ancianos. Tienen que estar aislados. Dale fortaleza en ese aislamiento. Consuela, fortalece. Llénalos de tu presencia, llénalos de tu esperanza. Haz resplandecer su rostro. Haz resplandecer su rostro. Resplandece en la oscuridad de sus vidas, resplandece en el ejercicio de pecado, de avaricia, de fornicación, de adulterio, de robo, de rencores, de odios. Resplandece en sus vidas y que se sacudan y se conviertan para que entren en la sombra del Omnipotente con toda el derrumbo y entren con libertad. Nada les estorbe entrar a la sombra del Omnipotente, a la sombra del poderoso Elohim Yahweh. Y que Yahweh ponga su nombre en ti. Que Yahweh te bendiga. Si tienes que salir, que Yahweh te bendiga en tu salida y que Yahweh te bendiga en tu entrada, siempre teniendo los cuidados, siendo prudente, sin ser fanático, siendo prudente. Que Yahweh te bendiga en tu levantar y que Yahweh te bendiga en tu acostar y que en paz te acuestes y que en paz duermas, porque solo Yahweh, ningún seguro, ningunos ceros en el banco, hágalos, ningunos ceros en tu banco, conviértete. Haz obra de salvación, conviértete. Sea bendito en tu entrar y sea bendito en tu salir. Que Yahweh le guarde. Porque Yahweh es poderoso. Y Yahweh envía a sus ángeles, hace un cerco, hace un cerco protector sobre sus hijos que le obedecen.
que guardan mandamientos, que los abrazan como Pablo, que los abrazan como David. A eso haces un cerco protector. Ahí lo dijo en el pasaje que les compartí, Isaías 26. Que entren en mi protección, que entren en la sombra del Omnipotente, los que guardan los mandamientos de Yahweh. Pídale perdón a usted, pastor, que dice que la ley es opresiva, cuando la misma palabra dice que los mandamientos de Yahweh, los que él mandó, no los que crearon la ley oral que creó los rabinos, los que él mandó son espirituales, son buenos, son santos, son vida, vean. Ese anciano monje le decía la palabra y le decía: el que habita, el que abraza, el que obedece, el que tiene la fe de Abraham, no la fe grecorromana, que es solo creer y ya. No, la fe de Abraham es la fe que cree y obedece. Gracias, Yahweh. Tú nos das la seguridad y la confianza que nos guardarás y guardarás a los nuestros. Guardarás esta iglesia transformada. Porque ha habido un varón de Elohim que les ha dicho la verdad, que es habitar bajo la sombra del Omnipotente. Y el que ha habitado, el que ha luchado, y aún el que está luchando por alejarse del ejercicio del pecado premeditado, del pecado voluntario, de la atadura, ese Yahweh sabe y dice: lo guardo, porque está luchando. Pero el sinvergüenza, el que sabe que es pecado y lo hace, y lo premedita, no sé qué puede pasar. Pero una cosa sí: muerte destructora eternamente. Para él está escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. Huyamos del pecado voluntario, salgamos de esos ejercicios de doctrinas paganas, politeístas, idolátricas, que nos enseñaron y que creíamos que era verdadera. Y abracemos los mandamientos, diga lo que diga el hombre. Yahweh es uno solo. Dice él: no tendrás dioses fuera de mí. Fuera de mí no hay otro Elohim. No lo hay. Y su hijo decía: fuera de mi padre no hay otro Elohim. Pablo lo decía, Pedro lo decía, todos lo dijeron porque eran hebreos. Puede llegar a ir a nosotros, no. Somos creyentes, pero nosotros íbamos a tener otro Dios. Más dioses, y se inventaron doctrinas politeístas. El cristianismo es politeísta. Salga del politeísmo, salga de la idolatría. Si usted ve el estudio de latría y proscuneo, va a tener que reconocer que muchas de las cosas que hacen en su iglesia es latría a quien no debe darle latría, debe darle proscuneo. Pero eso se lo debo para mañana. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que les acompañe en este tiempo, y que Yahweh meta su mano de poder sobre todas esas personas que están en angustia. Yahweh se acuerda de ti. Quizás tus familiares, quizás el gobierno, quizás el empleador no se acuerda de ti, pero Yahweh sí. Yahweh no te deja solo. Aférrate, recibe a su hijo Yahshua HaMashiach, invítalo a tu corazón, compromete
comprométete a renunciar, a salir del mal camino, a cruzar, hebreo, cruzar. El primer hebreo cruzó, Abraham cruzó, salió del mundo. Muchos van a iglesias, pero siguen arropados con las sábanas de la inmundicia del mundo. Sal tú, dile, yo voy a salir, me voy a convertir de verdad a Yahweh. Acepto lo que hizo Yahshua por mí en la cruz, allí en ese madero. Y me vuelvo a tu mandamiento, me vuelvo a tus caminos, retorno a las sendas antiguas, retorno a la fe de las raíces hebreas de la primera iglesia de Yahshua, Pablo, Pedro. Te alabamos y te exaltamos y te damos muchas gracias. Amén, amén.